Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. La misericordia del Señor nos ha permitido, ¿cierto?, estar aquí en este lugar, en el día del Señor, y comenzar, ¿cierto?, estudiando su santa palabra en este estudio bíblico. Estamos estudiando, ¿cierto?, esta pregunta, ¿qué es la teología reformada? Y estamos viendo los pactos, en este caso, ¿cierto?, el pacto davídico, y hoy veremos por la misericordia del Señor las condiciones de este pacto, las condiciones del pacto davídico. Así que vamos a partir con una oración para que el Señor nos dirija en este tiempo. Padre eterno y Dios todopoderoso, vamos delante de tu presencia reconociendo, Señor, nuestras debilidades, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que solamente por la gracia de Dios podemos estar en paz contigo. Gracias te damos, Señor, porque en la cruz del Calvario has derramado tu preciosa sangre por nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque nos has llevado al conocimiento de la voluntad de Dios, porque has restaurado nuestros corazones, nos has renovado, Señor, porque por tu misericordia has permitido que nosotros podamos comprender quién es Dios, podamos cada uno de nosotros en esta renovación de nuestro entendimiento crecer en el conocimiento de Dios. Señor, ayúdanos en este tiempo para que estudiemos cada parte de este pacto davídico, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda conocer más y más de ti, más y más de esta maravillosa y preciosa redención de Dios. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Como le dije, hoy vamos a seguir viendo el pacto davídico y en este caso, ¿cierto?, las condiciones del pacto. Este pacto no estaba compuesto solo por promesas, sino que también habían condiciones, habían mandatos para que las promesas se cumplieran. Entonces, nuevamente, para que las promesas del pacto davídico se cumplieran, debían si lo podemos decir, cumplirse ciertas sanciones, ciertas condiciones. Condiciones que debía cumplir David y condiciones que debía cumplir todos los descendientes. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos definir quién era la cabeza federal del pacto davídico. ¿Quién es la cabeza federal del pacto davídico? Exactamente. Cabeza federal es David. Y vemos que todos sus descendientes son los que deben cumplir estos mandatos para que estas promesas puedan llevarse a cabo y puedan ser vividas por el reino nacional que es el reino de Israel. En primer lugar, una de esas condiciones que tenía este pacto era que el pueblo debía guardar el santuario de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera condición o uno de los primeros mandatos? Es que ellos debían guardar el santuario de Dios. Entonces lo primero que ellos debían hacer, y era una de sus responsabilidades, era guardar el santuario de Dios. Por ejemplo, en el pacto davídico, en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 13, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 13, dice: Él edificará casa a mi nombre, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que le promete Dios en este pacto? Es que su nombre
¿Dónde iba a estar su nombre? Y eso es una pregunta para ustedes. ¿Dónde iba a estar el nombre de Dios? Amados, ¿dónde iba a estar el nombre de Dios? En el santuario. Entonces en el santuario iba a estar su nombre, ¿sí? Segunda de Samuel 7:13. Segunda de Samuel 7:13. Recordemos que en Segunda de Samuel 7 está lo que es el pacto davídico. Y estando descrito ese pacto davídico, dice que un hijo de él iba a edificar casa a su nombre. Y cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su santuario, estamos hablando también de su presencia. ¿Qué es lo que iba a habitar en ese templo? En cierto aspecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que iba a habitar en el templo? La presencia de Dios. Entonces cuando hablamos del nombre de Dios, es igual a decir, ahí va a habitar la presencia de Dios. Luego nosotros podemos ver que este rey tenía la responsabilidad de construir un templo donde la presencia de Dios se manifestara entre el pueblo y donde ellos, ¿cierto?, también adoran a Dios. Entonces vemos, y esto, ¿cierto?, nos va abriendo un poco más el entendimiento en comprender que este pacto davídico no solo afecta a su descendencia, es decir, al linaje de David, sino que afecta también ¿a quién? ¿A quién más afecta? Porque el templo era solamente para los descendientes de David. ¿Era solo para los descendientes de David el templo? No, era para todo el pueblo. Para que el pueblo adorase a Dios. Entonces era para que el pueblo adorara a Dios. Y para que el pueblo adorara a Dios, ¿quién era responsable de construir ese templo? ¿Quién era el responsable? El rey. Un rey davídico. Un rey que viniera de ese linaje. Entonces ahora, por favor, acompáñenme a Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27 al 29 dice así: pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a la súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén siempre abiertos, noche y día, hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Entonces el rey, en palabras simples, en este texto nos describe que la presencia de Dios, así concretamente, ¿un templo la podía contener? No. Él entiende que la presencia de Dios no puede ser contenida por un templo físico, porque Dios es inmenso. Hablamos de la inmensidad de Dios. Entonces algo que es tan inmenso como Dios no puede caer en un espacio que sea reducido, porque Dios es infinito, Dios es inmenso, Dios es infinito. Entonces un templo, un simple templo, por muy grande o de gran envergadura que sea, no puede contener a la presencia de Dios. Y eso es lo que entendió David. Pero él entendió también que el templo mediaba la presencia de Dios para el pueblo, porque su nombre estaba allí. El templo y la presencia de Dios eran puntos clave del reinado y del pacto davídico. Entonces el templo era importante para el rey, era muy importante. Y esto nos hace de alguna forma entender cuando llegamos a Mateo, por ejemplo, y nos damos cuenta que Herodes había construido un templo, había mejorado el templo que había anteriormente.
y era un templo muy esplendoroso, si bien no con la grandeza que tuvo David. El Señor, al estar en ese templo, ¿cierto? Y al estar con sus discípulos, le dice: ven estas piedras. ¿Y qué dice? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, si uno no entiende el pacto, lo único que uno está entendiendo ahí es que el templo va a ser destruido, ¿cierto? Pero debemos entender que ¿quién era el que debía construir un templo? Era un rey de la línea de David. Y Herodes, ¿de qué línea era? ¿Era de la línea de David? No, no era de la línea de David. Si bien no he profundizado en ese tema, pero muchos dicen que Herodes era descendiente de Saúl. Imagínense, no tenía nada que ver Herodes ahí. Sea cual sea el tema, Herodes, podemos decirlo, no era del linaje de David. Por eso, Dios no tenía ningún compromiso de seguir manteniendo ese templo ahí. Porque quien debía construir o reconstruir ese templo siempre era alguien descendiente de David. Y tenía que ser de la tribu de Judá. Y tenía que ser de la tribu de Judá. Sí, obviamente, porque está Judá, está David. Pero necesariamente, sí o sí tiene que ser de David. Porque Judá, hablamos como de algo macro. Dentro de Judá igual hay más familias, pero específicamente de Judá, la familia de David. Por eso cuando usted después lee Esdras y Nehemías, se va a dar cuenta de que se va a reconstruir el templo. Y alguien va liderando esa reconstrucción del templo. ¿Quién era? Zorobabel, hijo de Salatiel. Y Zorobabel venía del linaje de David. Entonces nosotros vamos viendo, amados hermanos, que todas estas cosas no son cualquier cosa. Por eso es importante entender que cada vez que se reconstruía el templo, y para que Dios fuera fiel a su promesa, porque Él siempre es fiel a su promesa, pero para que Dios mantuviera esa promesa, ¿quién debía construir ese templo? Un descendiente de David. ¿Quién debía resguardar ese templo? Un descendiente de David. Entonces el rey debía mantener la adoración, y eso es lo otro importante. Por eso la teología pactual es tan rica, y quiero que preste suma atención en esto, porque esto le va a ayudar a entender varios libros como la Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, por ejemplo. Y más adelante vamos a ver eso. Dice: y se levantó un rey que no conocía al Señor, o se levantó un rey que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Después dice: se levantó un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es que eso lo podríamos sacar como un principio básico. Pero si uno profundiza en la Escritura, se va a dar cuenta que ¿quién eran los encargados de preservar la pureza de la adoración? Los reyes. No, en este caso los reyes. Y los reyes debían mandar a los sacerdotes que hicieran su trabajo. Entonces, si hizo lo malo delante de los ojos del Señor, eso quiere decir que ellos no preservan la adoración. Por eso usted, después de esa oración, e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, la siguiente oración va a decir: y edificó un templo en lugares altos, y trajo a la casa de Dios ídolos. ¿Se fijan? Entonces eso denota de que el rey tenía la responsabilidad de preservar la adoración, pero la adoración genuina a Dios. Por eso usted puede ver que cuando la adoración se está estableciendo y todas sus cosas, ¿quién establece la música dentro? David. Y David es un rey. ¿Y quién manda que y no dice David: yo voy a hacer todas esas cosas? No, él manda a quiénes, a los levitas. Porque él también entiende el orden de las cosas, pero quiero que diga que en primera instancia, antes de los sacerdotes, eran los reyes los que debían mantener esto. Y si dice: hizo lo malo delante de los ojos del Señor, eso va a querer decir que las maldiciones del pacto iban a venir sobre el pueblo de Israel. Las maldiciones también del pacto davídico, porque al final el Señor, ¿qué es lo que iba a hacer con ese rey? Lo iba a castigar. ¿Se acuerda cuando leímos 2 Samuel 7? Dice: y que si este hijo no hace las cosas conforme a la ley, el Señor como un padre lo va a castigar. ¿Y cómo era el castigo? Por ejemplo, usted puede ver a Manasés, que lo van llevando, ¿cierto?, con grillos, lo van llevando cautivo. El pueblo de Israel está sufriendo, ¿cierto?, una devastación, está siendo azotado por sus enemigos. ¿Por qué? Porque el rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque el rey no guardó la pureza de la adoración. Por eso nosotros siempre vamos a ver eso.
Podemos decir con esto que en cuanto al sentido, a cierto sentido, el rey davídico tiene una función también sacerdotal. Si bien no era sacerdote, es claro que en este pacto guardar el templo y la pureza de su corazón era una real incumbencia. Por ejemplo, acompáñame a 2 de Crónicas 33:1, para que veamos esto con más detalle. 2 de Crónicas 33:1. Segunda de Crónicas 33:1 dice Manasés. Cuando hablamos de Manasés, hablamos de un descendiente de David. Él está en la tribu de Judá y en el reino de Judá. Recuerde que el reino está dividido ahí. Entendiendo ese contexto, dice: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Baales, e hizo aceras, y adoró a todo el ejército de los cielos, y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, del cual el Señor había dicho: mi nombre estaría en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Además, Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hibnón. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho más mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para sus padres, con tal de que cuiden hacer todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Entonces, se fija, hermano, que entender el pacto davídico nos ayuda a entender una cosa, y nos va empujando a entender algo bastante importante. Lo que haga un rey bajo este pacto davídico tiene implicancias no solamente para él, sino que tiene implicancias para todos sus descendientes. Y no solo para todos sus descendientes, sino que tiene una implicancia, para todo el pueblo. Si un rey hacía lo malo delante del ojo del Señor y pervertía la adoración, ¿qué iba a pasar con todo el pueblo? Iba a recibir las maldiciones del pacto. Las maldiciones. Nótese que 2 de Crónicas citó algo más allá. No dijo: van a recibir solo las maldiciones del pacto davídico. Dijo: van a recibir las maldiciones del pacto mosaico. Por eso le decía yo anteriormente, ¿cierto? Y así haciendo un recuento en este pequeño cuadrito. El antiguo pacto, ¿cuándo comienza? ¿Con qué pacto comienza? ¿Cuándo comienza el antiguo pacto? Con Abraham, en el pacto abrahámico. ¿Qué más es considerado como antiguo pacto? El pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Entonces, todo esto es conocido como el antiguo pacto. No son pactos así como separados. Si usted se fijó, ¿cierto? El pacto de Dios con Abraham tiene la circuncisión y tiene también la promesa de que iban a venir reyes. En el pacto mosaico tiene las directrices de cómo debía ser ese rey. Entonces se fija que estos pactos están muy unidos, por eso todo eso se le llama antiguo pacto. Y por eso se dice aquí: si el rey davídico hace lo malo delante de los ojos de Dios, eso va a traer las maldiciones del antiguo pacto sobre el pueblo de Israel. Pero si este rey hace lo bueno delante de los ojos del Señor, va a traer las bendiciones del pacto. Y quiero que con eso se quede por un momento,
para seguir desarrollando esta idea que de verdad que al estudiarla es bastante importante. Entonces ellos debían guardar la pureza de la adoración, ¿cierto? Dijimos, las condiciones de este pacto demandaban, del pacto davídico, demandaban que ellos debían guardar la pureza del templo. Pero no solo ellos debían guardar la pureza de la adoración, sino que ellos también debían guardar la ley de Dios. Lo habíamos dicho semanas pasadas en Deuteronomio 17:14, y ese texto es muy importante, Deuteronomio 17:14 al 20, Dios ya en el pacto mosaico había descrito cómo debían ser esos reyes, y dice, verso 14, Deuteronomio 17:14, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas, y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces el pacto davídico ya tenía su fundamento en el pacto abrahámico y en el pacto sinaítico o pacto mosaico. ¿Y qué le demanda a este rey? Que este rey debe cumplir la ley. Este rey debe cumplir la ley. ¿Se fija a quién lo está llevando? Al antitipo, si lo podemos decir. ¿Quién es el antitipo? Jesucristo. Porque el tipo, Salomón, es un tipo de Cristo. ¿Se fija? ¿Por qué es un tipo? Porque es una sombra de Cristo mismo. Hay cosas en él que apuntan hacia alguien más grande. Pero cuando hablamos del antitipo, hablamos de quién es verdaderamente el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este Rey debe cumplir la ley. Mire, y Jesucristo, ¿qué dice dentro de las cosas que dice? Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Porque el rey davídico, ¿qué debía hacer? Cumplir la ley. Y si él cumplía la ley, eso permitía que la gente que estaba en este pacto recibiera las bendiciones del pacto. ¿Se nota lo importante que es entender los pactos? Porque si uno no entiende los pactos, solamente va a ir sacando principios. No, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas mal, hay que hacer las cosas bien, y no hay que hacer las cosas mal. Esto es bueno hacerlo, esto no es bueno hacerlo, pero esto obedece a una historia de la redención aún mayor que sacar principios. Esto obedece a entender la redención misma. Cada palabra, cada frase. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Salomón? Compró muchos caballos. ¿Qué hizo Salomón? Tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón. Y eso ya lo decía aquí. El pacto davídico. El pacto davídico. El pacto sinaítico o el pacto mosaico ya lo había descrito esto. Por eso no es de extrañarnos que después veamos esas mismas palabras. Lo que estaba diciendo el autor, ¿qué nos estaba diciendo? Salomón quebrantó el pacto. Eso nos está diciendo, no es solo mira, compró caballos, mira, tuvo muchas mujeres, no, es malo tener muchas mujeres. Sabemos que es un principio, pero eso obedece a algo mayor. Él quebrantó el pacto, eso es lo que nos está diciendo el autor. Pero si uno no entiende la teología del pacto, va a leer y va a sacar ciertos principios básicos, ¿no? Pero no va a entender la profundidad de la redención. Por ello, había consecuencias si ellos no obedecían la ley. Si volvemos a 2 Samuel 7:14, dice, yo seré para él padre y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Como dijimos la vez pasada, los reyes tienen una autoridad delegada por Dios. Ellos no son reyes soberanos. El único rey soberano es Dios.
y ellos actúan con una autoridad delegada. Por ello ellos tenían la responsabilidad de gobernar y poner por obra la ley de Dios descrita en su pacto. Y aquí es donde viene en tercer lugar otra cosa, es cierto, aquí para ir anotando y no se me vaya olvidando. Entonces ellos tenían como responsabilidad guardar el santuario de Dios, guardar la ley, y en tercer lugar, ellos debían representar al pueblo. Mire lo que estamos hablando, representar al pueblo ante Dios en el pacto. Y podemos colocar aquí antiguo pacto. Cuando nosotros vamos al pacto mosaico, ¿quién es el mediador del pacto mosaico o pacto sinaítico? ¿Quién es el mediador de ese pacto? ¿Quién? Moisés, ¿cierto? Es claro ver que él es el mediador. Aquí vamos a colocar un recuadro. Pacto mosaico. El mediador es Moisés. ¿Quién trajo la ley? Dice, por Moisés la ley fue dada, ¿cierto? Pero podríamos decir con los antecedentes que tenemos de que Moisés era la cabeza federal del pacto mosaico. Porque hasta aquí, si se fija, en este análisis de pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico, entendemos que el pacto abrámico, la cabeza federal es Abraham, ¿cierto? Eso lo entendemos. Pero en el pacto mosaico, si se fija, no vemos una cabeza federal así bien propiamente tal. Vemos que tenemos un mediador, alguien que media con el pueblo, ¿se acuerda? Háblanos tú, Moisés, para que nos muramos, ya, alguien que media. Tenemos a alguien que entrega esta ley. Pero ¿es Moisés la cabeza federal del pacto mosaico? Esa sería una buena pregunta, y para saberlo, la Biblia es clara. Dice que Moisés, en una de las cosas que Dios le mandó, él debía hablarle a la peña, debía hablarle a la roca. ¿Y qué es lo que hizo él? La golpeó. Es decir, desobedeció ¿a quién? El mandato de Dios. Pero su desobediencia trajo consecuencias solo para él o para todo el pueblo. ¿Para todo el pueblo o solo para él? Solo para él, porque si se fija, es a él a quien le dicen, tú por esto que hiciste no vas a entrar a la tierra prometida. Solo a él. Solo a él. Y cuando hablamos de las cabezas federales, las cabezas pactuales, cuando la cabeza del pacto falla, las consecuencias ¿para quién? ¿Viene solo para él? Viene para él y para toda su descendencia. ¿Se fija? Entonces por eso decimos que Moisés no puede ser la cabeza federal del pacto mosaico. Entonces, ¿quién vendría a ser la cabeza federal del pacto mosaico? Vamos a ver que David y sus descendientes son la cabeza de este pacto mosaico, porque ellos, en tercer lugar, ellos representan al pueblo ante Dios. Ellos representan al pueblo ante Dios. Por eso decimos que el antiguo pacto está pacto abrámico, pacto mosaico y pacto davídico. Pero ¿quién es el representante o la cabeza federal, cierto, en el pacto mosaico? Podemos decir que David y sus descendientes. Nunca debemos olvidar que cuando Dios pacta, lo hace con una cabeza federal, que actúa como representante. En este caso, era David la cabeza federal de este pacto, quien representaba a sus hijos, ¿cierto?, en cierto aspecto. Pero solo los descendientes de David tenían el derecho legítimo para participar en este pacto. Por otra parte, el pacto que Dios hizo con su pueblo en Sinaí fue entregado con Moisés, ¿cierto? Moisés es su mediador y ya explicamos esa parte. Entonces, con esto nosotros podemos decir, y otra cosa más que debemos añadir aquí, ¿a qué reino obedece el antiguo pacto? ¿A qué reino pertenece? Nacional, muy bien. Nacional. Pertenece al reino nacional. Entonces, ¿quién era el representante de ese reino nacional? Podemos decir
esto, amados hermanos. Dice, David es nombrado la cabeza federal del pacto mosaico, pues ellos son la cabeza federal del reino nacional. Ellos no solo deben ser un ejemplo de justicia y cumplimiento de la ley, ellos también representan al pueblo en el cumplimiento de la ley. Esto significa que si el rey es justo, ¿qué le va a pasar al pueblo? El pueblo va a ser bendecido. Si el rey es injusto, el pueblo va a recibir las maldiciones del pacto. Por ello podemos decir, como va el rey, va el reino. Por ello podemos ver en los reyes y en las crónicas una y otra vez, lo que le dije anteriormente, e hizo lo bueno delante del ojo del Señor, e hizo lo malo delante del ojo del Señor. Por favor, acompáñeme a 2 de Crónicas 14:1. 2 de Crónicas 14:1. Segunda de Crónicas 14:1 dice, Abías durmió con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. Y su hijo Asa reinó en su lugar. Entonces está aquí. Asa, ¿de qué tribu es? De Judá, y es descendiente de David. Entonces, él, cierto, está en el pacto davídico, si lo podemos decir así. Dice, verso 2, Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. ¿Se fija? Él hizo lo bueno ante los ojos del Señor su Dios. Y si decimos, esa frase nos está queriendo decir que van a venir buenas consecuencias solo para él, o si él es la cabeza federal, van a venir consecuencias también para el pueblo. Veamos lo que dice el texto. Verso 3, verso 2. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras. También ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandato de él. Quitó además los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá. Y bajo él el reino estuvo en paz. ¿Se acuerdan una de las cosas más grandes que prometía el pacto mosaico? Que ellos tendrían el shalom, que ellos tendrían un reino de paz, donde sus enemigos no los iban a atacar más, donde ellos iban a poder estar tranquilos y morar y disfrutar de esa tierra que fluía leche y miel. ¿Se acuerdan? Es una bendición ¿de qué pacto? Del pacto mosaico. Y aquí dice que Asa hizo lo bueno ante los ojos del Señor y el pueblo por consecuencia recibió ¿qué cosa? Las bendiciones del pacto. ¿Se fijan? ¿Cómo estas palabras nos están diciendo? El autor está queriendo decirnos, los reyes son representantes ante Dios. Son los encargados de mantener la pureza que vemos aquí, la pureza del pueblo, la pureza de la adoración. Son los encargados también de cumplir la ley y hacer que el pueblo también vaya tras la ley de Dios. Y en tercer lugar, representar al pueblo. ¿Se fija cómo en este texto vemos todas esas características? Mire lo que dice el verso 6. Se edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. ¿Y esto qué nos está queriendo decir? Oh, hay que hacer las cosas bien para que nos vaya bien. No, eso está queriendo decir él, cabeza federal del pacto, cumplió el pacto y Dios fue fiel con él. ¿Se fija? Por eso, si no entendemos la teología pactual, vamos a estar sacando puros principios cada rato, principios básicos de qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero esto obedece a una historia de la redención mucho más grande, como es la teología del pacto. Por favor, acompáñenme a 2 de Crónicas 28:1. 2 de Crónicas 28:1. Segunda de Crónicas 28:1 dice, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David lo había hecho. Entonces, ¿de qué tribu era él?
¿De cuál? De la tribu de Judá. ¿Y quién era su padre? David. ¿A qué pacto él pertenece? Al pacto davídico. Y cierto, dentro está él también en el antiguo pacto, que es el pacto mosaico, también las promesas de Abraham, lo que nosotros conocemos como antiguo pacto. Pero él hizo algo. ¿Qué hizo? No hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Verso 2. Sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Los reyes de Israel, ¿de qué tribu eran? De cualquier tribu que saliera, quien ganara, quien peleara y saliera. Pero el Señor nunca mandó que fueran reyes, ninguna otra tribu que no fuera la tribu de Judá. Entonces, los reyes de Israel, por consecuencia, ¿qué van a hacer? Cosas malas, porque no son reyes ordenados por el Señor. Dice, sigue diciendo, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales, además quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas. Está apuntando aquí al pacto mosaico. ¿Se acuerdan? El Señor iba a echar a las naciones de ahí. Y le iba a echar para que ellos no siguieran haciendo las cosas que ellos hacían. Pero lamentablemente, él estaba haciendo las cosas por las mismas cosas que el Señor echó a esa gente de ahí. Verso 4. Dice, Acán sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los montes y debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué es lo que les pasó por consecuencia? Las maldiciones del pacto. Dice, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de los arameos, que lo derrotaron, tomaron del gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y también fue él entregado en manos del rey de Israel, el cual hirió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Sicram, mayordomo de la casa, y Elcana, segundo después del rey. Los israelitas se llevaron cautivos a sus hermanos, a 200,000 mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a Samaria. Entonces, ¿qué le iba a pasar al pueblo si el rey no hacía lo recto delante de los ojos del Señor? ¿Qué le iba a pasar? ¿Cómo? No, le iban a venir las maldiciones del pacto. Se le iba a hacer retirado, ¿qué cosa? El shalom, la paz. Pero aquí donde le digo, ¿qué pasa con una cabeza federal? Cuando la cabeza federal hace lo malo, ¿qué pasa con todos los que él representa? Viene todo lo malo sobre él. Entonces por eso decíamos, Moisés no puede ser la cabeza federal del antiguo pacto porque él es el mediador. Porque cuando él hacía algo no traía consecuencias para los demás. Pero cuando un rey hacía algo, traía consecuencias para todo el pueblo. Entonces por eso es importante entender eso. Son los descendientes de David, aquellos reyes, los que representaban al pueblo ante Dios. Y de ahí viene eso. E hizo lo recto delante del ojo del Señor. Y no hizo lo recto delante del ojo del Señor. Y no guardó puro el templo. Y no gobernó de acuerdo a la ley de Dios. Por consecuencia, como representa todo el pueblo, vino la mortandad a todo el pueblo de Israel. Entonces, en conclusión, podemos decir que en el pacto davídico los reyes tenían el deber de cumplir las condiciones del pacto. Pues David era la cabeza federal del pacto davídico y con ello también cabeza federal del pacto mosaico. No olvidemos, Moisés fue solo el mediador, pero el rey davídico, quien demarcaba si los israelitas eran o no bendecidos por Dios, eran la cabeza que representaba a todo el pueblo. Por eso después cuando viene el Señor Jesucristo, que tiene los tres oficios, ¿cuáles son los tres oficios de Cristo? ¿Se fija? Entonces Cristo no solo como sacerdote, sino como rey, Él también tiene que purificar. Por eso cuando usted después, ahora que entiende la teología pactual, va a ver que el Señor Jesucristo llega, ve el templo y ve a los campistas y Él da vuelta a las mesas y hace todo eso y dice, ¿por qué han transformado la casa de Dios, la casa de mi Padre, ¿cierto?, en una cueva de ladrones? Usted dice, el Señor se enojó. Pero si usted entiende el pacto, ¿qué va a decir? El rey davídico,
Él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Purificar el templo. Por eso él estaba haciendo eso, porque él es rey. Y su deber era hacer eso. ¿Qué es lo que hacían los reyes que hacían lo bueno? Derribar los lugares altos, derribar todas esas cosas. Quizás los israelitas no estaban sirviendo a los ídolos ahí, pero su amor era el dinero. Y era el ídolo que él estaba derribando. Entonces se fija que al entender la cabeza pactual podemos entender muchas cosas también acerca del antitipo que es Jesucristo mismo. Porque Jesucristo tiene esa facultad de, al cumplir el pacto y morir, hacer nuevamente un nuevo pacto. Él es el único legislador de la iglesia. Él es el que media también. No solo como sacerdote, sino también como rey, que tiene que purificar, que tiene que cumplir la ley y que tiene que llevar al pueblo ¿a dónde? ¿A dónde lo tiene que llevar? Si no a la salvación. Por eso después usted lee, Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Entonces todas estas cosas a nosotros nos van haciendo entender la importancia del pacto. La importancia de entender todo con respecto al pacto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, amados hermanos? Vamos a hablar. ¿Hay alguna pregunta? Algo que pudiesen, o quizás no haya quedado claro, o algo que también quisieran aportar a esto, de la importancia de entender la teología del pacto. Tienen la oportunidad de decir, también despojarse de algunas dudas. ¿Todo clarito? Pero se fija cómo con respecto a la teología del pacto ahora las cosas tienen más sentido, son más claras. No es solo leer lo que dice la Biblia o entender cosas básicas, sino entender aquí está el pacto, aquí está la redención. Esto obedece a algo mucho mayor. Igual dentro de los que hicieron mal, por ejemplo, de los hijos de David, digamos, los reyes, también estaba dentro del plan de Dios. El hecho de que ellos fueran reyes y hicieran lo malo ante los ojos. Exacto, todo está bajo el propósito, porque tenía que venir aquel rey que nunca iba a fallar. Ellos eran tipos, por eso eran tipos, porque son solamente sombras, son como ellos, nunca van a poder ser como Jesucristo. En cambio Salomón, ¿se acuerda cuando dijimos qué significaba Salomón? Significa hombre de paz. Pero él en el fondo no pudo traer una paz para siempre, porque igual se desvió su corazón. Pero el corazón de Cristo se desvió alguna vez. Nunca. Por eso Cristo cumple. Todos estos pactos hablaban de quién al final. Hablan de Jesucristo. Entonces cuando usted lea e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, dice gracias te doy Jesucristo. Porque tú como nuestro rey hiciste lo bueno delante de los ojos de tu Padre. Y nos pudiste heredar esta redención tan grande. Podemos alabar a Dios en su evangelio. Por eso a veces es difícil ver, sin la teología del pacto o sin entender estas cosas, es difícil ver esos textos y decir dónde está el evangelio. Ahí está el evangelio. A través de los tipos que apuntan a Jesucristo. Y dicen que se necesitaba levantarse un mejor Salomón, un mejor David. Entonces, no habiendo nada más, ¿cierto? ¿Queda algo que puedan preguntar? Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, estamos tremendamente agradecidos por permitirnos estudiar todas estas cosas. De verdad, Señor, que enriquecen, Señor, nuestro entendimiento acerca de Ti, nos ayudan a conocerte más y más, nos ayudan a ver Tu Evangelio en las Escrituras, profundizar acerca de Él, impregnarnos de esta palabra de Dios tan grande y tan preciosa para nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por este estudio y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo más y más en el conocimiento de Tu voluntad. En el nombre de Tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos ya a tener unos minutitos para irnos preparando para el culto público.